Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy, estoy súper emocionado de hablarles de algo que me tiene en las nubes. Como ya lo vieron en el título, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del amor eterno de Kerem y Hande. ¿Están listos para un buen chisme, una historia de amor de novela y quizás un poquito de lagrimitas? Porque yo sí. El título lo dice todo, Kerem revela su amor eterno por Hande, vida sin ella imposible. Y créanme, no es exageración. Para los que son nuevos por aquí, o quizás para refrescar la memoria de los fans más acérrimos, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos conquistó con su química en Love is in the Air. Y sí, aunque ya hace un tiempito que la serie terminó y sus caminos profesionales se han separado, la llama, al parecer, sigue encendida. Así que, prepárense para un viaje por las pistas, los rumores, las entrevistas, y todo lo que hemos podido recopilar para analizar, desmenuzar, sobre todo, chismear, sobre este amor que parece ser digno de una película romántica. Y ya saben. Si son fans de los dramas, los romances y todo lo relacionado con Kerem y Hande, este es el lugar correcto. Pero antes de que empecemos con todo el jugo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Así se enteran de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, directamente desde aquí. Dale clic al botón rojo. Suscríbanse. Vamos. Ok, ahora sí, empecemos con el chisme. Como les decía, el título es potente. Vida sin ella imposible. ¿De dónde viene esto? Bueno, aunque Kerem y Hande son discretos con su vida privada, y muchas veces se mantienen en silencio ante los medios, algunas acciones, palabras y gestos, nos han dado pistas muy interesantes. Primero, hablemos de las entrevistas. Kerem, en más de una ocasión, ha expresado su admiración por Hande. No solo como actriz, sino como persona. Ha hablado de su inteligencia, su sensibilidad, su profesionalismo, y, sobre todo, de lo especial que es para él. Recuerdo una entrevista en la que, al preguntarle por Hande, se le iluminaron los ojos. Literalmente. Y no me refiero a un brillito cualquiera, sino a un brillo que denotaba cariño, respeto y, bueno, ya ustedes me entienden. En una entrevista reciente, por ejemplo, le preguntaron directamente sobre la influencia de Hande en sus decisiones profesionales. La respuesta, aunque diplomática, fue reveladora. Kerem, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, afirmó, Hande es una persona que me inspira, que me impulsa a ser mejor. Su opinión es muy importante para mí, y siempre busco su consejo. Ahí lo tienen. No solo la admira, sino que la considera una fuente de inspiración y una consejera valiosa. ¿Acaso no es una declaración de amor en toda regla? Y no nos quedamos solo en las palabras. Observamos cómo Kerem elige sus roles. ¿Se han fijado en la profundidad emocional de sus personajes? En la manera en que explora las relaciones humanas, los sentimientos a flor de piel. Es como si cada proyecto fuera un reflejo de su interior, una búsqueda constante de la conexión, del amor. Y, por supuesto, no podemos ignorar la conexión que hay entre los personajes femeninos con los que trabaja Hande. Hay algo de ella en cada una de estas mujeres. Es una forma de mantenerla presente, de recordarla constantemente. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Kerem no elige cualquier papel. Busca la autenticidad, la pasión, la entrega. Y eso, amigos, es algo que se puede interpretar de muchas maneras. También están los momentos en redes sociales. Aunque no sean directos, los me gusta en ciertas fotos, los comentarios sutiles, las historias con guiños. Todo suma. Los fans más dedicados, esos que se saben cada detalle, han recopilado una cantidad impresionante de pistas que sugieren que, a pesar de la distancia física y los proyectos individuales,
la conexión entre ellos sigue siendo fuerte. ¿Será que comparten playlists de canciones románticas? ¿Será que se dedican mensajes secretos a través de indirectas en las redes? La verdad es que no sabemos. Pero la imaginación, y la esperanza de los fans, vuela. Los me gusta son un clásico. Un simple like en una foto, un comentario breve pero significativo. Es como si estuvieran enviándose señales secretas, mensajes cifrados que solo los fans más atentos pueden descifrar. ¿Recuerdan aquel me gusta de Kerem en una foto de Ande con un vestido rojo espectacular? Los fans enloquecieron. Interpretaron eso como una señal de admiración, de aprobación, de algo más que una simple amistad. ¿Y qué decir de los comentarios? A veces, un simple emoji, un corazón, una carita sonriendo. Es suficiente para desatar la locura. Los fans analizan cada palabra, cada gesto, buscando la pista que revele la verdad. ¿Son amigos? ¿Son algo más? La respuesta, por supuesto, es incierta, pero la especulación es parte de la diversión. Pero ojo. Porque no todos son me gusta y comentarios. También están las historias de Instagram. Esas pequeñas ventanas que nos permiten espiar un poco en la vida privada de los famosos. Y, a veces, en esas historias, se esconden pistas muy interesantes. ¿Han notado que, de vez en cuando, comparten fotos de lugares similares? ¿O que publican canciones que podrían estar dedicadas el uno al otro? Es como un juego, una búsqueda del tesoro. Y los fans, por supuesto, son los cazadores de tesoros más apasionados del mundo. Ahora, hablemos de los viajes, de los encuentros, o más bien, de la supuesta falta de ellos. Porque claro, una de las cosas que más ha alimentado los rumores es la poca frecuencia con la que se les ha visto juntos públicamente después de la serie. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no se vean. Podría ser que prefieran mantener su relación lejos de los focos, para proteger su intimidad. Y honestamente, yo los entiendo. A veces, la presión mediática puede ser abrumadora. La discreción, en este caso, puede ser un signo de amor y respeto. Prefieren mantener su relación en secreto, para protegerla de las críticas y las especulaciones. Quieren vivir su amor en paz, sin la presión de los medios. Es una posibilidad muy válida. Recordemos que Kerem y Ande son personas reservadas, que valoran su privacidad. Y es comprensible que quieran proteger su intimidad, especialmente en una sociedad como la turca, donde la vida de los famosos está expuesta a todo el mundo. Pero la ausencia de encuentros públicos no significa necesariamente la ausencia de encuentros privados. ¿Qué pasa con los viajes secretos? ¿Con las escapadas románticas que no vemos? Es muy probable que existan. Quizás prefieren viajar a lugares exóticos, lejos de los paparazzi y los reporteros. O quizás, simplemente, se reúnen en la intimidad de sus hogares, disfrutando de la compañía mutua. Y no olvidemos las reuniones con amigos en común. Se reúnen en cenas, en fiestas, en eventos privados. Es probable que sí. Y es muy probable que, en esas reuniones, compartan momentos especiales, risas, complicidades. Es decir, momentos que no vemos, pero que alimentan su relación. Pero, ¿qué pasa con el tema de vida sin ella imposible? Esta frase, aunque no sea textual, es la interpretación que muchos fans han dado a las actitudes de Kerem. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre sus proyectos personales, y cómo estos parecen estar influenciados por la presencia, o la ausencia, de Ande en su vida. ¿Se han fijado en los papeles que elige? ¿En la forma en que habla de sus nuevos trabajos? ¿Acaso no hay un hilo conductor que nos lleva, inevitablemente, a ella? Yo creo que sí. La elección de los papeles, como ya mencionamos, es clave. Busca Kerem personajes que reflejen su interior, su visión del amor.
Busca papeles que le permitan explorar la conexión humana, la intimidad, la pasión. Es posible. Y es posible que, en esa búsqueda, Ande sea una fuente de inspiración, una musa, una referencia. La forma en que habla de sus trabajos también es reveladora. ¿Se muestra orgulloso de sus logros? ¿Agradecido por las oportunidades? ¿O hay algo más, algo que va más allá del simple profesionalismo? Hay un brillo especial en sus ojos cuando habla de sus proyectos. Una emoción que solo puede entender quien está enamorado. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la forma en que habla de su trabajo, y de cómo lo enfoca, puede ser una pista importante. Además, no podemos ignorar la influencia que Ande puede tener en la vida de Kerem, incluso a nivel personal. ¿Se apoyan mutuamente en sus proyectos? ¿Se aconsejan? ¿Se dan ánimos? Es probable que sí. Y esa influencia, esa conexión, es lo que muchos fans interpretan como vida sin ella imposible. Y no nos olvidemos de los amigos en común, de las personas que forman parte de su círculo cercano. A veces, los amigos son la mejor fuente de información. ¿Qué dicen ellos? ¿Apoyan la idea de que esta historia de amor es para siempre? ¿O saben algo que nosotros no sabemos? El misterio es parte de la magia. Los amigos, en este caso, son como los guardianes del secreto. Son las personas que conocen la verdad, que saben lo que pasa detrás de las cámaras. Y, por supuesto, son una fuente de información muy valiosa. ¿Qué dicen los amigos sobre la relación entre Kerem y Ande? ¿Afirman que están enamorados? ¿Niegan cualquier relación? La respuesta, por supuesto, es incierta. Pero lo que sí podemos decir es que los amigos pueden ser una fuente de apoyo muy importante. Pueden ayudar a Kerem y Ande a mantener su relación en secreto, a proteger su intimidad. Y, a la vez, pueden ser un gran apoyo emocional, en los momentos buenos y en los malos. Además, los amigos pueden ser testigos de momentos especiales, de gestos románticos, de declaraciones de amor. Pueden ser los confidentes, los cómplices, los que saben la verdad. Y, por supuesto, pueden ser la mejor fuente de chismes. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida personal de los famosos es algo que se sigue con muchísima atención. La prensa rosa está siempre al acecho, y cualquier detalle puede convertirse en noticia de primera plana. Por eso, la discreción de Kerem y Ande es algo que hay que valorar. No es fácil vivir bajo el escrutinio constante, y menos cuando se trata de asuntos del corazón. La presión mediática en Turquía es enorme. Los paparazzi, los reporteros, los medios de comunicación, todos quieren saber lo que pasa en la vida de los famosos. Y, por supuesto, la vida amorosa es uno de los temas más atractivos. Por eso, la discreción de Kerem y Ande es algo que hay que valorar. Es una forma de proteger su intimidad, de mantener su relación lejos de los focos. Y, a la vez, es una forma de evitar las críticas, las especulaciones, los chismes. Pero, a pesar de la discreción, los medios de comunicación siempre están al acecho. Y, a veces, logran obtener información, fotos, declaraciones. Y esas noticias se convierten en el tema de conversación del momento. Por eso, la vida de los famosos turcos es un constante juego de equilibrio, entre la exposición mediática y la protección de la intimidad. Por otro lado, también debemos ser realistas. La vida es un camino con curvas, y a veces, las historias de amor tienen finales inesperados. Pero en el caso de Kerem y Ande, yo quiero creer que la llama sigue encendida, que su conexión es real y que el amor eterno es algo más que un cliché romántico. El amor, en la vida real, es un concepto complejo y lleno de matices. A veces, las relaciones duran para siempre. A veces, terminan. Y, a veces, terminan de forma inesperada. En el caso de Kerem y Ande,
la historia aún no ha terminado. La llama, al parecer, sigue encendida. Y la conexión entre ellos, a pesar de la distancia y los proyectos individuales, sigue siendo fuerte. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Seguirán juntos? ¿Se separarán? La respuesta, por supuesto, es incierta. Pero lo que sí podemos decir es que el amor verdadero, el amor eterno, es algo que se construye día a día, con cariño, respeto y compromiso. Y, en el caso de Kerem y Hande, parece que esos ingredientes están presentes. Pero, ¿qué es el amor eterno? ¿Es un cliché romántico, una fantasía? ¿O, por el contrario, es algo real, algo que existe en el mundo? El amor eterno, en realidad, es algo subjetivo. Para algunas personas, es un amor que dura para siempre, que trasciende el tiempo y la distancia. Para otras, es un amor que, aunque no dure para siempre, deja una huella imborrable en sus vidas. En el caso de Kerem y Hande, el amor eterno podría ser algo más que un cliché romántico. Podría ser una conexión profunda, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Y, si es así, su historia de amor podría ser digna de una película. Pero bueno, dejemos de lado las conjeturas y los rumores por un momento, y centrémonos en lo que sí sabemos. Ambos son artistas talentosos, con una gran proyección profesional. Han demostrado ser personas comprometidas con sus carreras, y con valores importantes. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser celebrado. La carrera de Kerem Bürsin, desde Love is in the Air, ha seguido en ascenso. Ha protagonizado series exitosas, ha trabajado en proyectos internacionales, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Hande Erçel, por su parte, también ha tenido una carrera exitosa. Ha protagonizado series populares, ha trabajado con grandes marcas, y ha demostrado ser una actriz talentosa y carismática. Ambos, además, han demostrado ser personas comprometidas con su trabajo, con sus carreras, y con sus fans. Y, sobre todo, han demostrado tener valores importantes, la honestidad, la lealtad, el respeto. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser celebrado. Porque, en un mundo donde la fama y el éxito a veces pueden corromper, Kerem y Hande han demostrado ser personas auténticas, con los pies en la tierra. Y eso, sin duda, es algo que los hace aún más admirables. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Es Kerem el hombre que revela su amor eterno por Hande? La respuesta, quizás, está en el aire. Lo que sí podemos decir es que su historia es una de las más bonitas que hemos visto en el mundo del espectáculo, y que su química es innegable. Y eso es lo que importa. La conclusión, en este caso, es incierta. No podemos saber con certeza si Kerem siente que su vida sin Hande es imposible. No podemos saber si su amor es eterno. Pero lo que sí podemos decir es que su historia es una de las más bonitas que hemos visto en el mundo del espectáculo. Su química es innegable, su conexión es evidente, y su amor, si existe, es algo que nos hace soñar. Y, sobre todo, podemos decir que su historia nos inspira. Nos inspira a creer en el amor, a creer en las conexiones profundas, a creer en la posibilidad de un amor eterno. Además, hay que recordar que la vida, y el amor, son impredecibles. Quizás en un futuro no muy lejano, nos sorprendan con una noticia que confirme todo lo que hemos estado especulando. O quizás, simplemente, sigan construyendo su historia en privado, lejos de los focos. Sea como sea, les deseamos lo mejor. La vida es un camino lleno de sorpresas. El amor, también. Y, en el caso de Kerem y Hande, la historia aún no ha terminado. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Nos sorprenderán con una noticia que confirme todo lo que hemos estado especulando? ¿O seguirán construyendo su historia en privado, lejos de los focos? La respuesta, por supuesto, es incierta.
Pero lo que sí podemos decir es que les deseamos lo mejor. Les deseamos felicidad, amor, y éxito en sus carreras. Y, sobre todo, les deseamos que sigan siendo felices, que sigan disfrutando de la vida, y que sigan construyendo su historia de amor, sea cual sea su destino. Bueno, llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos repasado las pistas, los rumores, las entrevistas, y hemos intentado armar el rompecabezas del amor eterno de Kerem y Hande. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen en el amor eterno? ¿Creen que Kerem siente que su vida sin Hande es imposible? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, y todo lo que tengan que decir sobre este tema. El final de este vídeo es solo el comienzo de la conversación. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. ¿Creen en el amor eterno? ¿Creen que Kerem y Hande están enamorados? ¿Creen que su amor es real? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, y todo lo que tengan que decir sobre este tema. Y, por supuesto, responderé a sus comentarios, compartiré mis opiniones, y seguiré la conversación. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo y por ser parte de esta comunidad. De verdad, valoro mucho su apoyo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por su apoyo, por su cariño, por su participación. Sin ustedes, este canal no sería nada. Y, por eso, les estoy eternamente agradecido. Y, por supuesto, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad. Por compartir sus opiniones, sus teorías, sus ilusiones. Porque, juntos, hacemos que este canal sea un lugar especial. Y ahora, como siempre, no olviden dejar su like. Si les gustó el vídeo, denle al dedito arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Kerem y Hande, con todo el mundo. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así, no se perderán nada de nada. El like, el compartir, la suscripción, son gestos sencillos, pero muy importantes. El like me indica que les gustó el vídeo. El compartir me ayuda a llegar a más personas. Y la suscripción me permite saber que les gusta mi contenido y que quieren seguir recibiendo mis vídeos. Así que, por favor, no olviden dejar su like, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Es una forma de apoyarme y de hacer que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos pronto con más chismes, más dramas y más amor. Prepárense para más.